Habíamos iniciado la semana pasada con un tema que es el tema de la resurrección. ¿Por qué es tan importante este tema? La semana pasada estuvimos viendo que la palabra nos dice doctrinalmente que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Platicábamos que estos son los dos pilares que sostienen prácticamente la base de nuestra fe: el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y el hecho de que resucitó al tercer día. Esto lo encontramos prácticamente a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Estaba prácticamente predicho o profetizado en el Antiguo Testamento. Y un elemento que es importante acá: ¿qué pasó el día de la resurrección? Había extractado una parte en el Evangelio de Lucas solamente para cerrar el tema que habíamos empezado la semana pasada, pero el Señor puso en mi corazón que debemos estudiar todo el capítulo 24 de Lucas, porque ese capítulo trata específicamente del día de la resurrección y también tiene varias aristas que nos presenta, o sea, cómo reaccionaron los apóstoles, cómo reaccionaron los discípulos en general, qué fue lo que Jesús les dio y se acercó a ellos. O sea, vamos a platicar de ese tema porque es sumamente práctico. Pero antes quisiera nada más recordar lo que habíamos estado viendo en 1 Corintios capítulo 15, que es donde está la base doctrinal del tema. Dice en 1 Corintios 15, versículo 1. Vamos a ver algunos versículos que ya los empezamos a platicar la semana pasada. Dice la palabra del Señor: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual estáis firmes, y por el cual sois salvos si retienen lo que yo les he predicado. Fíjense todas las verdades que encontramos en este pequeño párrafo de estos versículos. Primero, ¿cuál es el evangelio que Pablo les predicó, que además requería que fuera recibido? Porque el evangelio, lo voy a decir, el evangelio está siendo predicado actualmente conforme a, según lo dijo el Señor, a todas las naciones. Hay una profecía donde dice que su palabra llenará la tierra. Hace poco hay una prédica de alguien en Estados Unidos muy interesante, donde hablaba de la cobertura satelital de la palabra de Dios sobre el mundo. Usted sabe que los satélites están alrededor de la tierra y prácticamente hacen llegar el mensaje a todo el mundo. Y eso es el cumplimiento de una profecía, cuando dice que su palabra iba a llenar, como las aguas llenan el mar, su palabra iba a llenar la tierra. O sea, no es un tiempo que viene, no es algo que viene, es algo que estamos viviendo prácticamente el día de hoy. La palabra de Dios está siendo predicada a todas las naciones. Tal vez tuvimos el prejuicio y pensamos que esto iba a ser cuando llegara al último misionero, al último país del mundo a predicar el evangelio. Pero el día de hoy, aún en aquellos países donde todavía sigue siendo perseguido o sigue siendo prohibido predicar el evangelio de Jesucristo, cualquiera se puede conectar a miles de sitios en internet y recibir miles de palabras de estudios, institutos teológicos, material. O sea que prácticamente ya el evangelio ya llegó a todas las naciones. Lo que falta es que sea predicado a todas las personas, pero esto ya está estando en función más de la voluntad del hombre de recibir que de que se predique. Porque cualquier persona la ponen en cualquier parte del mundo y puede recibir ahí el evangelio donde esté. Puede conectarse con un sitio de internet, cualquier forma, y recibir la palabra. Entonces el punto no está solo en que sea predicado. El punto está, como dice Pablo: yo les prediqué y ustedes recibieron. O sea, recibir es el punto que todavía no hemos visto cumplido completamente. Y luego dice: y en el cual estáis firmes. O sea, recibir el evangelio es una segunda fase, pero la tercera es estar firme en el evangelio. Recuerden que Jesús dijo que la semilla
caía y que la tierra era la que iba a determinar si iba a dar fruto o no, porque una caía en piedras, otra entre espinos. Entonces ese estar firmes es cuando la semilla ha caído en buena tierra y empieza a producir fruto en la persona. Las consecuencias, dice en el versículo 2, por ese evangelio son salvos si retienen lo que les he predicado. Entonces ese retener es que esta palabra viene a ser parte de nuestra vida y viene a confirmar la verdad del evangelio en nuestro corazón. Ahora, empiezo otra vez en el verso 1. Les declaro el evangelio que les prediqué. ¿Cuál era la esencia del evangelio que predicaba Pablo? Punto acá. En primer lugar, les he enseñado, dice el verso 3, lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todos sabemos más de 400 profecías mesiánicas, algunas casi literales, de la muerte de Cristo, pero la segunda parte, en el verso 4, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí me vuelvo a detener en esto. ¿Cuáles son los fundamentos, los pilares sobre las cuales se construye el evangelio que dice Pablo, les prediqué? Se funda en la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados y en la verdad de que resucitó al tercer día. Fíjense los dos elementos. ¿Por qué la resurrección es tan importante? O sea, podemos creer que Jesús murió por nuestros pecados, pero es indispensable que creamos que resucitó al tercer día. Y aquí habíamos hablado un momentito de lo que dice Romanos capítulo 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Fíjese la diferencia de eso. Si ese evangelio está basado en la resurrección de Cristo. Ese era el tema que veníamos tratando. Pero voy a hacer un pequeño resumen. La forma como la gente reacciona a la predicación de la resurrección. Hechos 17 habíamos visto a Pablo predicando en el Areópago de la iglesia, que era un lugar, ya explicamos, donde convergían filosofías, religiones, había de todo en ese lugar y la gente tenía siempre la comezón de oír de nuevas doctrinas. Cuando llega Pablo, dice la palabra en el verso Hechos 17:32, que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Algunos decían, no, eso no puede ser, nadie resucita. Otros dice que decían, bueno, ya te oiremos acerca de eso otra vez. O sea, en otras palabras, es interesante, pero realmente hay otro día no seguís hablando de eso. No lo recibieron. Nótese cómo Pablo lo predicó, pero no lo recibieron. Pero dice la Escritura que hubo algunos hombres que se juntaron con él y creyeron. O sea, aquí nació prácticamente una iglesia. Algunos creyeron y se juntaron con él. O sea, note que toda la prédica, la parte esencial fue el tema de la resurrección. Ahí fue cuando llegó a eso, fue de un rechazo. Y aquí le voy a decir algo interesantísimo. Cuando vemos a los grandes fundadores de las religiones más grandes del mundo, o sea, personas como Mahoma o personas como otras, en otras doctrinas, Buda, etc., nadie jamás habla de resurrección. Se murieron y si llegaron a una religión, pero se murieron. Y la única que habla de haber muerto y haber resucitado es el cristianismo, punto uno. Pero si vamos más atrás, ni Buda murió por los pecados de nadie, ni Mahoma. Y así podríamos ir con el taoísmo y con otra serie de doctrinas orientales. Nadie. Y en muchos casos las deidades jamás vivieron sobre la tierra de forma humana. Nunca. Cuando fueron líderes, nunca murieron por
por los pecados y se murieron y ahí están en las tumbas. Cuando son otro tipo de deidades, como en el hinduismo, son deidades que jamás se encarnaron ni vivieron entre los hombres. Entonces, si se da cuenta, la única doctrina en el mundo que habla que Dios se hizo carne y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y volvió a subir es el cristianismo. Y ahí es donde está la marca totalmente distinta entre el cristianismo y cualquier religión. La gente a veces dice, no, mire, las religiones todas dicen lo mismo, todas hablan de Dios, sí, pero cuando usted ve solo lo que le estoy diciendo, es suficiente para que veamos la completa diferencia entre el cristianismo y cualquier religión en el mundo, cualquiera, la que usted quiera. Yo hice mi tesis de religiones comparadas. No voy a encontrar una religión que se atreva a decir que Dios se hizo carne, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y aquí le voy a decir algo que es tremendo. Ni siquiera el judaísmo. O sea, eso no es parte del judaísmo, eso es cristianismo. El judaísmo no cree que Dios se hizo carne, murió por nuestros pecados como Cordero de Dios y resucitó y se fue otra vez al cielo. Eso no lo cree el judaísmo. Y ahí es donde está otra vez el tema de por qué el cristianismo está fundado sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Y claro, teológicamente viene otro elemento. ¿Quién era Jesús? Amén. Porque era el Hijo de Dios, era Dios. Y ahí la cosa también es diferente. Pero no voy a entrar ahí. Vemos entonces cómo esta doctrina viene a crear totalmente una diferencia. O sea, la esencia, y yo ahorita le voy a invitar a hacer algo con su corazón, una pregunta. ¿Qué tan profundamente usted cree que Jesucristo murió por sus pecados? Esa es una pregunta. ¿Qué tanto creemos que verdaderamente Jesús murió por nuestros pecados? Esa es la primera pregunta. Y es lo que Pablo dice cuando confesamos que Jesucristo es el Señor. Pero la segunda pregunta es, ¿con qué profundidad creemos que fue sepultado y resucitó al tercer día? O sea, ¿qué tanto, hermano? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos ver o hacer para creer esta verdad? Es una fe eminentemente espiritual. Porque le digo, esto no es cosa ni siquiera de ir a la tumba vacía. Ya con Janet tuvimos el privilegio de estar en la tumba vacía en Jerusalén. Pero eso no cambia nuestra fe. Claro, nos gozamos, hasta hay un rótulo, la puerta no está aquí, ha resucitado y la tumba está vacía, está al pie del Gólgota. Pero ese no es el punto. Porque alguien diría, no, si yo sí voy a la tumba y la veo, entonces voy a creer. No es cierto. Esa trascendencia va a tener un impacto en nuestra vida como usted no tiene idea. Creer que Jesús está vivo, creer que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, eso le va a cambiar la vida a cualquiera. Y es el tema que quiero hablar hoy. Perdónenme, ya me tardé con la introducción, pero era necesario. Quiero vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 24 de Lucas. Y lo quiero ver entero, porque ya leí, vamos a platicar solo de algunos versículos, pero creo que vale la pena examinarlo. El capítulo 24 empieza, capítulo 1, perdón, verso 1, capítulo 24 de Lucas. El primer día de la semana. ¿Por qué es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el domingo, pero la semana en que a Jesús lo crucificaron, hubo un Shabbat extra, un sábado extra, porque era la terminación de unas fechas en las fiestas judías. No fue el Shabbat normal. ¿Por qué? Porque que a Jesús lo hubieran matado viernes y resucitó domingo, no hubiera estado 3 días y 3 noches, como dice la palabra. ¿Qué había pasado? Que había habido un Shabbat extra, y ahora habla del primer día de la semana, que era el domingo, después del sábado, que era el Shabbat. Dice el primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. La tradición era que cuando enterraban a alguien, en primer lugar, no lo podían preparar si venía el Shabbat. ¿Por qué? Porque empieza el viernes en la tarde a las 6 y termina el sábado a las 6. Nosotros llegamos a Jerusalén un viernes en la tarde y el bus tuvo que dar una gran vuelta porque nos contaban que si entra en la ciudad lo apedrean porque no quieren que caminen ni buses ese día en las calles. Entonces el Shabbat no les permitía, por eso solo lo envolvieron con una sábana, lo metieron en el sepulcro, pusieron la piedra y se fueron. Pero el primer día de la semana vienen a preparar, vienen a hacer todo el rito de una serie de especies y de perfumes que le echaban y amortajarlo ya para que quedara prácticamente en el sepulcro. A eso vienen, y dice que vinieron las mujeres y habían preparado especies aromáticas. Y dice el verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esas piedras eran de la altura de esto, una cosa redonda que no la meneaba un solo hombre, ni menos un grupo de mujeres. Y entrando en el sepulcro, no hallaron el cuerpo de Jesús, lo habían dejado ahí el día viernes. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. O sea, para algunos dice directamente dos ángeles. Dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y ellos les dijeron, oiga la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué es el mensaje de los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Eso es lo que está inscrito en la puerta del santo sepulcro. O sea, no está aquí, ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nótese cómo esto no era nuevo para ellos. Jesús les habló por lo menos 3 o 4 veces de que era necesario que Él lo matara, pero también les habló de que iba a resucitar. Y aquí los ángeles les recuerdan a las mujeres de que Él había dicho que era necesario que se fuera crucificado y iba a resucitar al tercer día. O sea, no era nada nuevo. Lo que quiero que note es, conocer no significa es creer. ¿Cuántos vemos esa diferencia? O sea, decir, no, eso ya lo sé. Sí, pero una cosa es saber, otra cosa es creer. Estas mujeres sabían, los discípulos sabían, incluso lo habían oído de la boca del mismo Jesús, que lo iban a crucificar, pero que iba a resucitar. O sea, ¿qué debería haber estado esperando la gente, los discípulos? Lo que deberían de haber estado esperando es al Cristo resucitado. Sin embargo, todo el ambiente nos presenta un ambiente de incredulidad, pero no es una incredulidad por ignorancia, porque ellos ya lo sabían. Es una incredulidad que nos enseña que no basta entender, ni siquiera aceptar mentalmente esta verdad. Tiene que estar en el corazón. ¿Cuántos entendemos esa diferencia? Ahora, volviendo del sepulcro, o sea que eras, verso 28. Esto es bien importante. Cuando los ángeles dicen que era necesario que fuera crucificado y que resucitó al tercer día, dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Nótese cómo no es algo nuevo. Es que Él no nos dijo que iba a resucitar. Sí se los dijo, sí lo sabían. O sea, sabían que iba a resucitar. Dice, se acordaron de las palabras que les había dicho. Y volviendo al sepulcro, verso 29, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué los 11? Porque eran los 12 discípulos menos Judas, que se había suicidado. Entonces, hablaron con los 11 y había otros discípulos reunidos con ellos y les fueron a dar las buenas nuevas de
eran las que habían ido al sepulcro y oyeron a los ángeles y vienen con la noticia. Dice el verso 10, eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y a las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahora, aquí quiero detenerme un momentito. Primero, los apóstoles habían oído de boca de Jesús que era necesario que muriera y que iba a resucitar. Sí lo habían recibido. Ahora está viniendo las que habían ido a amortajar al cuerpo de Jesús y les vienen a contar que resucitó y que está vivo. O sea, tendrían que haberse gozado, tendrían que haber dicho gloria a Dios. Eso fue lo que Él nos dijo, como las mujeres se acordaban. Pero ¿cuál fue la reacción? Mas a ellos, verso 11, les parecían locura las palabras de ellos. Y aquí hay una expresión que subraya la hermana. Dice, y no les creían. ¿Cuántos están viendo eso? O sea, con el testimonio de las mujeres que vinieron a decirles lo que los ángeles les dijeron, habiendo oído lo que Jesús mismo los dijo. Y aquí viene el tercer elemento. Cuando dice conforme las escrituras, es porque esto ya estaba predicho. Tu santo no verá corrupción. Entonces, tenían todos los elementos para creer y no creían. O sea, la resurrección no es cosa de saberlo. Y perdónenme lo que voy a decir porque es fuerte, pero no es cosa de fabricarse un Jesús y sacarlo en procesión. No, es algo que va a trascender completamente nuestra fe. ¿Comprendemos eso? O sea, no creían los discípulos. Dice el verso 12, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, o sea, donde lo habían amortajado, y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. O sea, ya tenía ahora un punto de contacto con el mismo sepulcro y había visto que no estaba ahí, pero seguía sin creer. Dice qué cosa tremenda el corazón humano, hermano. Puede tener todo el conocimiento, es más. La gente a veces dice, no, es que si yo miro a Jesús, yo les seguro que lo mira y va a decir que a saber quién es, o que le pusieron luces LED, por eso brilla. Pero la cosa es que el que no quiere creer, no va a creer. ¿Cuántos entendemos eso, mi amado? Y por eso es que no es, la resurrección no es de saberla. Si es la resurrección, bien, ¿usted cree que habrá personas sobre la faz de la tierra que no haya oído que Jesús resucitó? Claro que sí. Ahora, que lo crea, ahí hay 1.000.000 de kilómetros de diferencia. Ahora, se fue a casa maravillándose lo que había sucedido. Y aquí empieza el pasaje que íbamos a platicar. Por eso vi la necesidad de jalar de la. Y aquí, dos de ellos, ¿dos de quiénes? De los discípulos. ¿Qué era un discípulo? El discípulo no era el que oía ocasionalmente a Jesús dar una prédica. El discípulo era aquel que había caminado y había acompañado, si no todo, parte del ministerio de Jesús, que le había visto resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar enfermos, darle vista al ciego. O sea, eran personas que habían sido parte del grupo. O sea, Jesús no caminaba solo con los apóstoles. Incluso estas mujeres que dice la palabra en otra porción dice que eran las mujeres que le servían, porque era un grupo de gente. Jesús se movía en un grupo de gente y estos eran discípulos que iban con Jesús, que eran testigos no solo de lo que habían oído que Él dijo, sino que habían visto lo que Él hizo. ¿Me entiende el punto? Sin embargo, ¿a dónde iban? Iban a donde ellos vivían. Era una aldea llamada Emaús. Estaba a unos 10 kilómetros o no sé cuánto exacto de Jerusalén. ¿Y por qué iban para allá? Ahorita lo vamos a ver. Iban porque pensaron que cuando a Él lo crucificaron y lo enterraron, todo se acabó. Eso es lo que creían. Ahora, sabían todo acerca de lo que había pasado. Lo sabían. Y esto
Esto es como la gente en Semana Santa, lo sabe todo, las 7 palabras, y que la primera caída, y que la segunda, sí lo saben todo, pero el día lunes, después de Semana Santa, igual que estos hombres van de regreso a su trabajo, igual, ya pasó la parranda. Es más, a veces ni siquiera días, el lunes, a veces desde el sábado ya se van al cuarto, se acabó la Semana Santa. Le digo, este es el ejemplo de eso. Mírenlo de esta manera. Iban 2 discípulos el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál es el mismo día? El día de la resurrección, el primer día de la semana. Y fue por la tarde porque les agarró la noche en el camino. O sea, todo lo podemos entender aquí. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Son 8 a 10 kilómetros más o menos. Ahora, miren que iban platicando aquellos hombres. Eso es bien importante. ¿De qué iban hablando? Dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Si usted agarra a cualquier gente ahorita y le dice, mire, ¿usted qué fue lo que celebraron ahorita para Semana Santa? ¿Se la sabe todas o no? Así usted mire que Jesús y que dijo y que lo llevaron y que el pretorio y que Poncio Pilato, ¿se la saben todas o no? Estos no lo sabían, estos lo vivieron. Fueron testigos de cuando Pilato lo mandó a crucificar, fueron testigos de los clavos y de la corona de espinas y del camino de Jesús llevando la cruz. Fueron testigos, ni siquiera sabes que me lo contaron. No, todo el mundo, esto en Jerusalén fue un revuelo. Jerusalén era una ciudad muy grande y lo que estaba pasando todo el mundo lo vio. Todo el mundo sabía quién crucificaron. Además Jesús, su fama se había extendido por toda Palestina. Entonces todo el mundo sabía lo que estaba pasando, sabía por qué, sabían los detalles y ellos iban hablando de eso. Imagínense el tema. Dicen que iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, oiga esto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, Jesús se acercó a ellos y pues era muy común por los ladrones, por muchas cosas, que si alguien iba en el mismo camino se iban sumando personas y al final era más fácil que fuera un grupo a que fuera una persona sola. Entonces para ellos fue normal que un forastero se les acercara. Y dice la palabra, eso es importante, dice el versos 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermano, te voy a decir algo que es muy triste y muy duro, pero hay mucha gente cuyos ojos están velados para que no entienda esto. ¿Cuántos me comprenden lo que estoy diciendo? Amén. Mucha gente no lo ve. Por eso Jesús dijo, viendo no ven y oyendo no entienden. O sea, para nosotros, bendita misericordia de Dios, hoy es fácil ver esto y entenderlo. Pero hay gente que lee esto y lo lee como el periódico. ¿Por qué? Porque no le dice mayor cosa. Y si usted le habla de lo que pasó en la semana, sí, se saben todos los datos, pero no les impacta en nada. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando los reyes, los magos le dijeron a Herodes que venían por la estrella porque había nacido el Mesías, le dieron toda la información. Dice que Herodes se turbó y todo Jerusalén con él y mandó a llamar a los escribas. Miren qué es esto que dice ellos. Y sacaron el rollo de los profetas y empezaron a leer. Sí, porque Belén de Judea, de ahí saldrá el que gobernará por la eternidad. Empezaron a dar todo el informe teológico de qué había pasado en Belén. Ahora, ¿qué hicieron esos escribas, hermano? Cerrar el rollo y decir, ya nació, vamos a gozarnos, ya vamos a bendecirlo. No, se regresaron a su casa y no les hizo pero ni moscas. ¿Cuántos me entienden? Y a Herodes lo que le produjo fue otro rey. Eso no lo puedo permitir. Maten a todos los muchachitos de 2 años para abajo. ¿Me entiendes? O sea, el mensaje puede chocar con una pared, cuando no hay entendimiento. Y puedes saber todo, que no necesariamente por eso es cristiano. Porque ser cristiano no es saber todo lo que pasó. Ser cristiano es cuando usted cree. Y eso ya es otro nivel. Amén. Ese es otro nivel.
otra cosa. Por eso Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué cree que dijo eso? Porque el que cree, todo le es posible, dice la palabra. Miren todos los elementos que tiene esto aquí. Ahora, ¿qué sucedió? Estaban velados los ojos para que no le conociesen. Y Jesús les empieza a preguntar, imagínense, les empieza a preguntar, ¿y de qué están hablando ustedes? Ellos venían hablando de todo lo que había pasado. ¿Qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y oiga esta palabra. ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuál era el estado de ánimo de los discípulos? Tristeza. ¿Por qué? Porque lo crucificaron, lo mataron y lo enterraron. Entonces volvamos a la vida vieja porque lástima. Aunque sepan todo que el clavo, que es hasta lo que se han inventado, que quedó el rostro en una manta y todo lo que se han inventado. O sea, se lo sabían todo, pero estaban tristes. La gente que no cree es gente triste. ¿Sabían ustedes? Porque no tiene esperanza. Es lo que Pablo nos decía la semana pasada que estudiamos en 1 Corintios 15. Dice, si Cristo no resucitó, en vano es la prédica, en vano es lo que les hemos dicho, somos hallados mentirosos. O sea, el cristianismo está fundado en la resurrección de Cristo, hermano, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora, solo voy a tocar un temita teológico. ¿Por qué? Porque el hecho de haber resucitado lo lleva a ofrecer su sangre como cordero delante del trono mismo de Dios y nos abre el camino a la presencia de Dios. Amén. Pues eso era el tema de la resurrección. Ahora, ¿por qué estáis tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, oiga esto, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿qué cosas habían acontecido? Que Jesús entró en un borriquito, que la gente lo fue a recibir, que echó a los cambistas del templo. Todo eso había acontecido. Y después que lo capturaron, que lo llevaron al pretorio y le pusieron una corona de espinas, que lo habían mandado con Herodes, que lo había juzgado públicamente Pilatos, y se había lavado las manos porque ellos querían que lo crucificaran. O sea, sabían todas las cosas. Y que salió para el Gólgota con la cruz a cuestas, y que en el camino llamaron a Simón de Cirene que lo ayudara porque iba tan lastimado que ya no podía ni cargar la cruz. Todos los detalles de lo que dice la palabra que pasó. Y que llegó y que llegado a ese lugar le quitaron su ropa y lo clavaron en esa cruz y lo pusieron junto con dos ladrones. Todos los detalles. Y que los soldados se pusieron a echar suerte sobre sus ropas. Y que al final empezaron, como ya venía el sabbat, no podían quedarse en la cruz. Le quebraron las piernas a los que estaban todavía vivos, y al ver que él estaba muerto, le metieron una lanza y le salió agua y sangre. Todos los detalles, hermano, todos los detalles. Eso le empieza, pero mira, le dice, tú eres el único en Jerusalén que no sabe todo lo que ha pasado en estos días. Era la noticia del día, hermano. Y ahí no necesitaba prensa libre en internet. Todos sabían lo que había pasado. No había nadie que no. Y Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? De eso estaban hablando. De todo. Miren, le digo una cosa, estos eran como los religiosos en Semana Santa, hermano. Todo lo que pasa, otra vez que pasó esto, que lo otro, que la primera caída, la segunda, la tercera, cosas que no saben la Biblia, se las sacaron de la manga también. Pero todo eso lo sabía. Y dice, verso 19, póngame atención. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? A ver, cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó? Que yo no lo sé, pues, si es de lo que ustedes van hablando. Y oiga, hermano, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, o sea, que iban a hablar de Jesús Nazareno. O sea, que lo que estaban hablando era de Jesús Nazareno. Y aquí hay un tiempo verbal fundamental. Que
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué es lo que destruye todo lo que están diciendo? El verbo fue. ¿Qué significa fue, hermano? Pasado. Mire, fíjese que Jesús fue un varón profeta. Uy, así sabía. Y fíjese que era poderoso en obra. Resucitaba muertos, abría ojos de cielos, etc. Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero fue. ¿Qué significa fue? Para muchos Jesús fue, y por eso lo van a enterrar cuando termina la Semana Santa y lo vuelven a sacar el otro año, porque fue. Entiende la palabra fue, en la trascendencia que tiene. Si yo creo en la resurrección de Cristo, ¿alguna vez voy a decir que Jesús fue o Jesús es? Jesús mismo dijo, oiga, dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Entiende lo que es el Cristo resucitado? Ayer, hoy y siempre. Para ellos había sí, fue. Y mire, sabiendo los detalles, verso 20. Y cómo le entregaron los príncipes, sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y de crucificar. Lo vieron. Era gente que no se la contaba. Era gente que estuvo ahí, lo vio. Dice el verso 21, oye, pero nosotros, y aquí viene otra vez el tiempo verbal, esperábamos. ¿Qué significa esperábamos, hermano? Que estamos parados, firmes, esperando y que vas a pasar, o que nosotros esperamos. ¿Entienden? Nosotros esperamos que Él era. Miren, todo es pasado. Están hablando, miren, esto es algo así, como que yo venga con usted y les diga, miren, vamos a hablar de Simón Bolívar. Simón Bolívar fue general, nació en tal parte, se murió en tal otra y está enterrado en tal lado. Yo conocí la tumba en Caracas y la casa donde nació. Y empieza y usted todo está contando la historia de alguien que pues vivió allá y se murió. ¿Es cierto? Pero de eso a Jesús no es esto lo mismo. ¿Me entiende? Fíjense lo que le dice. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea que sí, lo seguimos y creímos que Él iba a hacer, etc. Pero ahorita ya no hay nada, ya se murió. Oiga lo que dice. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que ha pasado 3 días. Y oiga, porque cualquiera puede haber pensado, es que estos pobres no les han contado que Jesús resucitó. Pues te cuento que sí sabían de la resurrección también. Oiga lo que dice el verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, de entre los discípulos, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visiones de ángeles que les dijeron que él vive. Hermano, ¿será que estos pobres pensaban así porque no les habían dicho de la resurrección? ¿O sí sabían también? O sea, saber de la resurrección no va a cambiar tu tristeza ni tu desesperanza si no lo crees con el corazón. ¿Entiendes? Por eso vimos en lo que escribía Pablo: si Cristo no resucitó, vana es la fe, todavía estamos en pecados, solo como los más dignos de conmiseración de los hombres, hemos engañado, dice el apóstol. ¿Por qué? ¿Entiende usted ahora la esencia de la resurrección? La resurrección no es solo saberlo, no es así, mira, yo vi el sepulcro abierto, qué bueno que lo vi, pero es bueno que me vengo a creer en la resurrección de Cristo. Yo ya creía que Él había resucitado mucho antes de eso. Ese es el punto de esto, no es cosa de ver, de tocar, si yo lo toco voy a creer. Mucha gente dice, yo soy como Tomás.
¿Por qué? ¿A Tomás lo felicitó Jesús o lo reprendió por su incredulidad? ¿Me entiende? Como no hallaron su cuerpo, dicen que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, aquí el problema está. Ok, vienen las mujeres y nos cuentan. ¿Les creyeron? No. Fueron algunos discípulos y dijeron, sí, es cierto, está movida la piedra, es cierto, ahí llegaron los lienzos, es cierto que no está, pero a él no lo hemos visto. Entonces no cree. ¿Entiende el punto de esto, hermano? Sí, sí cree. Y hermano, yo le voy a decir una cosa. Si la gente le dice a Dios, Señor, si te veo voy a creer, que se siente, porque no se le va a parecer. No es así la cosa. Jesús dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Amén. Ese es el punto. Ahora, verso 25. Aquí Jesús va a empezar a explicarles, hermano. Pero quiero que entienda esto. No les va a decir, no, muchacho, ¿por qué no creen? No, miren, si de veras yo resucité. Pues va a empezar a regañar. No por no creer en lo que acababa de pasar, sino porque no le creían a las escrituras, lo que de él decía. Por eso la palabra dice, murió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque la fe no es que me lo contaron y que lo oí. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Ahora, veamos esto. Verso 25. Entonces él les dijo, o sea, Jesús, oye, insensatos. ¿Qué quiere decir insensato, hermano? Mire, si yo me voy a caminar a la orilla del puente Belice, así en la baranda, haciendo a ver si tengo equilibrio, eso es ser insensato. ¿Entiende? Una persona insensata es una persona estúpida que se está poniendo en riesgo. ¿Entiendes? ¿Y qué les empieza diciendo Jesús? Insensatos. O sea, no creer en la resurrección es una insensatez. No digan que son discípulos, no importa todo lo que sepan del cristianismo y lo que Jesús dijo y cómo lo llevaron y que le ponen el burrito de a ver si sientan a la imagen del Jesús y lo llevan por ahí. No, insensatos. Y oiga esto, y tardos de corazón para creer todo lo que las mujeres que fueron al sepulcro han dicho. ¿Eso les dijo Jesús? No. Oigan lo que les dijo. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero ni siquiera tenía que pasar para que si ustedes creían en los profetas, ustedes hubieran entendido lo que pasó. ¿Comprende esto, hermano? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les pregunto, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Oiga este punto. Y entrara en su gloria. Y agarra la palabra y mire desde dónde. Y comenzando desde Moisés. Imagínense, desde Moisés. ¿Por qué? Porque cuando se habla del sistema sacrificial, del sacerdocio, se está hablando de la profecía del Mesías que habría de venir, hermano. Y muchos detalles más. Estamos hablando de Moisés, es hablar del Pentateuco. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Imagino que cuando llegó a Isaías 53 les dijo, y no vieron ahí que dice despreciado varón de dolores, lo tuvimos como castigado de Dios y todo quebrantado, su rostro era sin atractivo, o sea, estaba desfigurado de que lo habían golpeado. Señores, esto lo escribió Isaías hace 600 años que ustedes no lo creen y lo vieron el viernes que a mí me llevaban para la crucifixión y tampoco siguen sin creerlo. ¿Entiende el punto de esto, hermano? De Moisés y todos los profetas le declaraban lo que las escrituras decían de él. O sea, no era nuevo. La palabra ya lo decía, por eso dice, murió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras.
es así, ahora agarro el Evangelio y aquí leo cómo fue. No, ellos sabían mejor que si hubieran leído. Cualquiera les decía, ¿qué Evangelio leyó? No, yo no leí el Evangelio, yo lo vi, ahí estuve yo, oí cuando Pilatos dijo. ¿Me entiende? Sigamos bien. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, como que iba a continuar, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, ya había entrado la noche. Ellos no caminaban en la noche, los caminos eran muy peligrosos en la noche. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado a la mesa, o sea, se sentaron a comer, tomó el pan y lo bendijo y los partió y les dio. Y oiga, verso 31, importantísimo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hermano, ¿qué necesita la humanidad? Abrir los ojos y reconocerlo. Correcto. Porque, por ejemplo, yo me convertí al Evangelio a los 24 años de edad. ¿Alguien puede decir, fue cuando ahí conoció a Jesús? Sí, ahí fue cuando me fueron abiertos los ojos y lo conocí. Antes de eso, lo que tenía un montón de religión y tradiciones, que muchas cosas ni siquiera eran bíblicas. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, ¿y por qué me decían que hiciéramos esto y aquello? Nada que ver con la Biblia, unas tradiciones de hombres. ¿Me entiende el punto? O sea, les fueron abiertos los ojos. No está hablando de los ojos humanos, está hablando de los ojos del entendimiento espiritual. ¿Me entiende el punto? Es cuando habla de creer en la resurrección, está hablando de creer espiritualmente. No es de creer con la cabeza porque sé todo lo que pasó. Si quedamos bien, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, o sea, ya no lo vieron. Ahora, verso 32, ya que ahora ya vieron y entendieron, oiga eso, y se decían el uno al otro, los dos discípulos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y oiga esto, y nos abría las escrituras. Esto no es literal. Esto no significa que Jesús habla con un montón de rollos y ahora vamos a leer a Isaías y lo abría, y ahora vamos a leer a Malaquías y lo... No, nos abría las escrituras, es que les estaba dando entendimiento de cosas que ellos ya sabían. ¿Me entiende el punto? Y hermano, mi oración es que Dios nos abra los ojos y que Dios nos dé entendimiento de las escrituras. ¿Me entiende? No es solo de venir a informar, contarle lo que pasó para la Semana Santa. Y un tema que es importantísimo: no ardía nuestro corazón. Hermano, yo te pregunto, hay gente que lee la Biblia y la lee como la prensa libre. Otros la leen para que les dé sueño ya tarde. ¿Sí o no? Pero la pregunta es: ¿te arde el corazón cuando Dios te abre la palabra? Esto es diferente. Te arde el corazón, te está haciendo sentir algo diferente. Sabes que lo que estás leyendo es la verdad o estás oyendo. ¿Qué sucedió? Verso 33. Miren la diferencia. Y levantándose en la misma hora, o sea, tal vez el otro día, mira vos, mejor mañana, ya es tarde. No, esto no lo podemos parar. Lo acabamos de ver, acabamos de hablar con él, nos hizo entender ahorita. Este mensaje no lo podemos guardar para mañana. Vamos a dormir en paz. Ahora, ya era noche, volvieron a Jerusalén. Esto se lo tenemos que ir a contar a los discípulos. Y oiga, y hallaron a los 11 reunidos y a otros que estaban con ellos, que decían, y aquí hay una expresión, hermano, importantísima. Aquí cierro el mensaje con esto: ha resucitado el Señor. Y hay una palabrita ahí: verdaderamente. ¿Entienden la diferencia de eso? Ha resucitado el Señor verdaderamente. Mire, en la mañana, cuando empieza a rayar el agua, o sea que va a salir el sol,
usted empieza a ver allá tenue en la luz del sol, usted sabe en su corazón que verdaderamente va a salir el sol. ¿Es cierto lo que digo o no? O usted se pone a dudar y si no sale el sol hoy usted, o no, o usted dice, y aquí un ratito está el sol en todo el resplandor. ¿Es cierto o no es cierto? Ese verdaderamente es cuando creemos. Ese es el punto. Y aquí ya estaban hablando y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y empiezan los testimonios. Y le apareció a Simón. Y entonces ellos, los discípulos de Maús, contaban las cosas que les había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y hermano, aquí se hace una brecha de ese tamaño entre el Jesús que fue y el Jesús que es. ¿Cuántos me entienden eso? Mucha gente hoy en día sigue creyendo en el Jesús que fue y por eso lo guardan en una urna de cristal y le ponen veladoras y lo visitan, lo sacan cada año. El Jesús que fue. Pero cuando Cristo es el Jesús que es en tu corazón y en tu vida, hermano, te va a arder el corazón por ese Jesús. ¿Cuántos entienden esto? Te va a arder el corazón. No es lo mismo. Ellos ahorita ya no están hablando, alguien puede decir el Jesús que fue. No, resucitó verdaderamente. Y contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Ya no les interesaba. Mira, ¿te acordás cuando le pusieron el clavo y cuando lo llevaron? No, les decía, yo te voy a contar lo que me acaba de pasar ahorita. Porque ahorita estuve con el Cristo que resucitó, no solo con el que murió. ¿Me explico eso? Y claro, no menos decíamos los detalles. Pero el punto es si la comunión del cristiano es con el Cristo que vive o con el Cristo que fue. Y toda la diferencia se llama creer en la resurrección. Termino. Contaban las cosas que les habían acontecido y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos hablaban estas cosas, entonces sí, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y miren la reacción. Espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y Él les pregunta, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y oiga este versículo 41, que dan ganas como de agarrar algo y darles un coscorrón por los discípulos otra vez. Oiga esto. Y cómo todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Imagínense, ¿será cierto que sí? ¿Será cierto que vemos las manos y estén en el hoyo? ¿Será ya de ver? Imagínense, hermano. Lamentablemente así somos. El corazón humano es tardo para creer. Pero el punto es que la resurrección es el tema central de todo esto. Miren lo que dice el verso 24. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Saben qué dice? Los enseñó que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso dice, conforme las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está, porque ese es el centro y la esencia de toda la doctrina cristiana. Y les dijo, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Hermano,
Ahí está la diferencia entre saber religiosamente y entender espiritualmente y creer en nuestro corazón. Vamos claros de la diferencia. Dios no quiere religiosos que sepan, quiere discípulos que crean. ¿Cuántos vemos la diferencia de esto, hermano? Y claro, el que ya sabe tiene la ventaja solo de pasar y creer. El que todavía le falta, por eso nos mandamos a predicar el Evangelio. Vamos a orar esta mañana. Amén.